Padre, bendiciones, bendiciones del Señor. Hay una lluvia de Dios cayendo sobre todo el mundo ahora mismo. Quien se coloque debajo de ese aguacero va a correr con el río de Dios. Y el río de Dios no trae sino bendición. Estamos hablando sobre promesa y herencia. Y nos quedamos en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 4. De la mitad del versículo hacia abajo, porque ya la otra la miramos. Dice que las promesas, que son preciosas y maravillosas, fueron dadas a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes. Quiere decir que, aunque lo somos, nosotros debemos de hacer algo para comenzar a pertenecer a la naturaleza divina. ¡Wow! Profeta, yo pensé que ahora en la gracia no debíamos de hacer nada. Solamente una cosa tienes que hacer. Porque se habla de que en la gracia todo es por fe. Sí, pero es que la fe no opera si tú no eres obediente. Desbaráteme un poco más despacio, profeta, con mucho gusto. Vi allá la mano de todo el mundo. Oye, que me explique eso bien. Ok. La promesa es galopante en tu vida y a gran distancia de tu manera de vivir hasta que tú no obedeces lo que la promesa anuncia. Porque la promesa es el camino para llegar a lo que ella misma promete. Tú puedes estar en la aflicción, en dolor, en agonía, en enfermedad, en miseria, en escasez. Pero una vez que tú escuchas la promesa y tú comienzas a perseguirla, porque dice que el que necesite sabiduría, que la pida a Dios, que la anhele. El problema es cuando nos hemos enfrascado en tener mucho conocimiento. Y comienza a escuchar al uno, al otro, dividí aquí, casé aquí, libro allá, va aquí, seminario, congreso. Mucho conocimiento, aumentando tu sabiduría, pero sin el espacio para meditar y reflexionar cómo aplico a mi vida esto. Colocar en balanza, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿ya? Certificando, mirando, observando qué es lo bueno, cómo lo logro, porque para poder ya no vivir por promesas sino en la herencia, tú tienes que aprender a desechar. Como el apóstol Pablo decía, lo he dejado todo por estiércol, y era de los mejores. Él allí hace una tremenda alabanza de sí mismo, diciendo que ni pecaba. Menos mal que más adelante dice que tiene un aguijón de Satanás que lo cacheteaba, porque si no. Y después dice, me obligaron ustedes a hacer esto. Quiere decir que él pudo entender que ya no era tiempo de vivir por lo que había prometido, que lo que había prometido le enseñaba lo que venía, pero que ya no venía, que ya estaba. Por eso él dice, si a Cristo conocimos en los días de su carne, ya no lo conozco así. Porque ahora el que yo conozco es el glorificado, el que me llenó con toda su plenitud, porque él mismo anunció que el Padre estaba en él, y el Espíritu estaba en él, y que lo que él estaba pidiendo al Padre en esa oración era que el Padre y él vinieran a habitar en nosotros. La respuesta es que ya habita. El problema está ¿en dónde? Porque mientras no transformemos la manera de mirar las cosas de Dios en nuestra vida, seguiremos caminando bajo promesa y no bajo el resultado de conocer la promesa, que es la herencia. Entonces la gente cojea porque
todavía su vida no está en la santidad en que ellos miran, que se anuncia o que ellos prevén que deben tener. Déjame decirte que la santidad es igual al éxito y a la derrota. Al éxito y a la derrota tú no vas de un día para otro. Tú te puedes ganar una lotería ahora, 100 millones de dólares, eso no quiere decir que tú seas exitoso. Eso quiere decir que mañana amaneciste con plata. Pero el éxito lo vamos a ver si tú eres capaz de aguantar ese dinero toda tu vida y multiplicarlo. O como la mayoría de la gente que se lo ha ganado, que está más pobre que antes. Y con más enfermedades que antes. Porque antes no hacían vicio ni hacían tanto sexo. Y hoy están enfermos y drogaditos, alcohólicos y una gran cantidad de problemas. Al fracaso y al éxito se va diariamente. Por los resultados, por las decisiones que tú tomes. Porque la decisión que tú tomes hoy puede afectar el resto de tu vida, el mañana, la semana, el mes o el año. La santidad es igual. En la medida en que tú vayas tomando decisiones para desechar lo malo, tú vas entrando en un mayor nivel de santidad. Y entre más alto sea el nivel de santidad, más derramamiento del Espíritu de Dios, que habita completo corporalmente en el espíritu tuyo, porque tú eres espíritu en donde habita Dios, eres el alma en donde está tu ser espiritual, que es el que está teniendo la guerra, el combate, para permitir que lo del espíritu pase al alma, y que el cuerpo, que es la tercera parte, ejecute lo que en el alma se crea como la operación que se debe hacer de acuerdo a la sabiduría, al entendimiento, al conocimiento, al poder decidir, discernir lo que se tiene que hacer. Cuando estamos en eso, es cuando podremos gozar de las preciosas y maravillosas promesas que nos anunciaron, y entonces tu inteligencia, en base a ese conocimiento, te va a hacer vivir por el principio. Pero no es conocer el principio, es ejecutar el principio. Cuando tu mente y tu alma se están llenando del verdadero conocimiento de Dios, de la verdadera sabiduría de Dios, y al discernir, al reflexionar, al pesar en balanza, al meditar, tú cambias la manera de pensar antigua. En lo que nos aleja de poder hacer es que nos hemos habitado, acostumbrado por tanto tiempo a hacer las cosas de una manera que automáticamente comenzamos a hacerlas muchas veces sin pensarlas y sin meditarlas, y después decimos, ay, metí la pata, ay, dije lo que no era, ay, si no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque nos habitamos, nos acostumbramos a hacer las cosas, a responder de inmediato. Pero cuando nos damos el tiempo de hacer y de oír para hacer lo que Él dice, pues ya tú sabes que tienes que estar yendo permanentemente a nuestro Señor para que Él por su Espíritu te diga lo que tienes que hablar y lo que tienes que hacer. Esa es una entrega total de la voluntad. Si tú quieres que tu vida cambie y tú quieres la manifestación poderosa de Dios en tu vida, tú tienes que gastarte para Él. Entonces, una vez que se va llenando tu corazón y tu mente por la verdadera verdad, que la verdadera verdad es cuando tu mente reflexiona, medita, adjudica y dice, no más. Esto que he estado haciendo lo voy a desechar. Lo voy a desechar porque esto no es de mi vida. Si tú estás en adulterio, en fornicación, en pornografía, en robo, en odio, en rencor, en amargura, en pelea, en riña, en celos, tú no pienses que eso es de Dios. Eso pertenece a que desde que tú fuiste criado hasta hoy, tu mente y tu corazón fueron almacenando en tu memoria imágenes y palabras que con el uso del tiempo tú has aceptado como la manera de hablar y vivir.
Pero hoy Dios te está retando para que tú mires que eso es incorrecto y no le agrada a Dios. Hay que desecharlo. Hay que hacer lo opuesto. ¿Y lo opuesto qué es? Aceptar lo de Dios y desechar eso. Cuando aprendemos a desechar y a tomar lo bueno y desechar lo malo, de inmediato, tú ya comienzas a reclamar tu herencia. Porque tú puedes conocer, pero sigues haciendo lo mismo. Por eso la iglesia es tan parapléjica. Y yo siempre uso esta palabra porque tienen vida, son hijos, pero no pueden hacer nada. Están como tullidos ahí. Porque espiritualmente se han negado la oportunidad de que la naturaleza de Dios sea la que salga a impartir en su vida e impactar a los demás. Que eso es lo que el apóstol narra en Romanos capítulo 8. La naturaleza, la creación completa está esperando ver lo que los hijos de Dios van a enseñar al mundo. Y este es el tiempo. Y viene una generación joven que está aprendiendo de una fe que no es mucha teoría ni mucho conocimiento, sino una fe que produce hechos sobrenaturales, una fe aplicable, porque esa gente va a vivir por herencias. Conocen que es la promesa tomar el conocimiento, pero inmediatamente lo están aplicando. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante. También hemos obtenido herencia. No dice que la vamos a tener, dice que la tenemos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo, al designio de su voluntad. Ahora fíjate cómo es esta herencia. Esta herencia está predeterminada, pero también predestinada. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Predestinados es que Dios preparó de antemano para que algo sucediera en la vida de una persona o de todas las personas en un tiempo cronos, o sea, un tiempo de vida de esa persona. Y Dios en su tiempo cairo, que es la eternidad, que no hay tiempo como el de nosotros, Él pudo ver su principio y su fin, y Él preparó de antemano el anhelo del corazón de Dios para que esa persona a la cual Dios conoció sus debilidades, sus fortalezas, su carácter, conoció todo lo de esa persona, pudiera en algún momento de su vida pararse para mirar, oír lo que Dios dice de él. Y ese día que la persona se paró para observar, para mirar lo que Dios dice de él, ese día el Señor le hizo escuchar y ver, porque la persona decidió mirar. Por eso es que hay que anhelar tener la sabiduría de Dios, anhelar ser lleno de ese conocimiento de Dios, anhelar tener una mente sana para poder aceptar lo de Dios aunque no me guste. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Porque eso me suena como bien tenaz. Bueno, que muchas veces tú quieres hacer algo, pero ese algo no es lo más conveniente para que tú hagas, porque tú sabes que si lo haces, hay probabilidad de que tengas resultados muy malos, o de antemano sabes que te va a ir mal. O sea, no hay ningún pronóstico de que puedas triunfar, pero eso que vas a hacer te va a gustar momentáneamente.
pero te va a traer consecuencias. En cambio, al lado de acá tienes algo que te anuncia que si tú lo haces te va a ir bien. Tú tienes que escoger entre hacer lo que Dios dice, que si tú lo haces te va bien, y que está probado en toda la Biblia que sus resultados fueron certeros, o hacer lo que te gusta aunque te va a ir mal. Esa es la decisión a la que tenemos que enfrentarnos todos los días. Entonces, Él preparó para ese día en donde tú vas a reflexionar, a meditar entre la palabra que estás escuchando del Señor y lo que tienes que hacer después de escuchar la palabra, o seguir haciendo lo que estás haciendo aunque no te va bien, o aunque los resultados, por más que porfíes, no son los mejores, o cada día va de mejor a peor. Cuando nosotros estamos en esa condición, es cuando la decisión te va a meter en seguir viviendo bajo promesa y presentarle al Señor tus planes para que Él te los bendiga y te los prospere, a sabiendas de que Dios ya te habló que tienes que cambiar ahí. Perdón. Esa es la posición. Cuando tú decides hacer el propósito de Dios para tu vida, entras a reclamar lo tuyo. Por eso el apóstol habla de que ha sido una herencia que ya tenemos. De aquel que ore todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Si Él dice escuchar el mensaje de la verdad, quiere decir que hay algo que se estaba narrando en aquel tiempo, se estaba hablando, que parecía la ejecución de la verdad, pero al tiempo no lo era. Porque si Él recalca en casi todas sus cartas esto, perdón, es que estoy con un poco de gripe, es porque Él está diciendo que aquellos del judaísmo que conocían la misma escritura que Él ahora está narrando por el Espíritu, explicándola para revelarnos lo que estuvo oculto dentro de la escritura, pasaba lo mismo que con Jesús. Era la misma palabra que manejaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, toda la gente de la teología de aquel tiempo, los maestros de la palabra, los escribas, pero que en ellos era una letra muerta. Y entonces el apóstol dice, esa es una verdad, y está escrita, pero en los corazones de ellos, aunque la lean cada 8 días, es muerta, no tiene vida. Pero esa misma verdad, empujada por el Espíritu de Dios, tiene vida, porque ya deja de ser promesa. ¿Qué te ganas tú con leer que Dios promete algo? Vamos a suponer que Dios te promete sanidad. No, suponer no, eso es un hecho. Y tú te pasas toda la vida pensando que Dios te va a sanar. Y te mueres y llegas al cielo y dices, Señor, yo siempre creí que tú me ibas a sanar. Pero mira, duré 40 años enfermos y nunca me pude sanar. O sea, para ti eso fue una promesa. Pero hay gente que estuvo enferma de lo mismo que tú estás y ellos tuvieron en su vida una sanidad. Para ti fue promesa, para él fue una verdad.
Tú me dirás, bueno, es que con eso me estás enjuiciando, porque hay mucha gente que le ha creído al Señor y han muerto enfermos. Bueno, a mí la palabra me dice que Él me sanó a mí. Quiere decir que hay una dimensión en el espíritu en que yo me tengo que mover para que Él pueda sanarme hoy, darme lo que Él ya hizo para mí hoy. Todo en la Biblia se basa para vivir hoy, porque viviendo hoy podemos reflejar a Dios. Por eso es que la herencia tiene mucho que ver con un cambio completo de vida, de pensar, de hacer, de oír, de hablar, de actuar. Las personas en tu hábitat tienen que cambiar, porque todo el que no piense y hable, tú no le puedes llamar amigo, será conocido, porque no nos podremos apartar del mundo, porque entonces ¿quién va a llevar la palabra en el mundo? Pero si tú quieres aumentar y no mermar, tú tienes que desechar lo que te merma y tomar los que te aumentan. Mira lo que dice. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, lo que Él nos estaba hablando, de nada te sirve conocer la promesa si no puedes creer. Y ahora volvemos a lo que hemos hablado en muchos otros capítulos. Creer. Creer es la capacidad de poder ver algo hecho como si estuviera ya su forma física, aunque no lo podemos ver con nuestros sentidos, ni sentir, ni oler, ni nada, en este instante. Eso es lo que no se hace en el Evangelio. Nosotros tenemos una mente analítica, creativa y operacional. La mente creativa no está funcionando en el Evangelio, que es donde tú tienes que ver lo que Dios ve sin que exista, porque la fe es eso, poder ver lo que no es como si fuera. Eso se necesita una mente creativa que pueda mirar como Dios mira, crear como Dios crea. Entonces dice, habiendo creído, fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Tan pronto tú comienzas a creer lo que la promesa dice, para que la herencia se cumpla, que es el resultado de haber creído en la promesa, porque recuerda que la promesa te va a enseñar lo que tú tienes. Y cuando tú puedas creer lo que la promesa dice, tú ya estás caminando en herencia. Estás caminando hacia lo que es tuyo, a apropiarte del patrimonio que ganó Jesucristo en la cruz y que en la resurrección le puso el sello al Espíritu Santo para que sea tuyo. Tú puedes entender o decidir vivir esperando que se te dé o ir a reclamar lo que ya se te dio. Entonces dice que nos es dado como garantía, hablando del Espíritu Santo, es la garantía de que nosotros podemos pasar a reclamar nuestra herencia, porque es el propósito que Dios colocó en su corazón para nosotros. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. No solamente Él, sino que el Espíritu Santo está de por medio. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que tener una comunión con el Espíritu y con Jesús, que es el Verbo, de tal manera que el Espíritu Santo de Dios coloque dentro de nosotros las palabras que Dios quiere que nosotros digamos, los pensamientos que Dios quiere que nosotros pensemos, para que nuestra mente, que no está habitada
acostumbrada a pensar de la manera que Dios piensa, comience a desuchar lo que por años ha estado colocado en imágenes en nuestra memoria y los recuerdos. Cancelarlos, no dejarlos que ellos vengan y tomen poder de tu dominio propio para decidir como siempre has decidido, sino empezar a decidir como Dios dice que es. En eso se basa poder usar al Espíritu Santo para nosotros. Profeta, por eso me suena muy feo como usar. Bueno, no sé en español o en otro idioma qué palabra se podrá decir para echar mano del Espíritu Santo y echar mano de la promesa que es la palabra, para que las dos juntándose me den su resultado, que es la herencia. Él es el único que te puede colocar la imagen creativa que la promesa tiene escondida y que salió del corazón y de la boca de Dios para que pase en tu vida. Quiere decir que nosotros tenemos que todos los días, a todo momento, en los momentos de tus decisiones, porque ahí es donde empiezan los bienestares o las dificultades. Decir, espérate un momento. Yo voy a hablar con mi Creador, con mi Señor, con mi amado. Voy a consultarle a Él que abra los planos y la página de este día a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Porque si yo decido, como siempre lo he hecho, garantizado de que no voy a tener el resultado de exacto y perfecto y de la voluntad de Dios, si Él me lo dice y Él me lo muestra. Por eso Jesús hablaba lo que Él le decía y hacía lo que le debía hacer. Esa es una enseñanza que tienes que meterte en los tuétanos para poder recibir la herencia. Mira lo que dice. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Quiere decir que Dios, propietario de unos hechos que pertenecen a tu vida y a la mía, para el día de hoy, Él es el propietario, los tiene Él. Por cuanto lo que Jesús hizo conecta la propiedad de Dios que está en sus manos de mi vida como algo a lo que yo tengo derecho. Que yo necesito usar a Jesús y a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para que la posesión adquirida por Dios para mi vida, para el día de hoy, me sea entregada. Yo necesito que ellos hagan que lo que está en la mano de Dios se materialice en mi vida hoy. Y para eso yo necesito hablar ese idioma para poder comunicarme con ellos. Yo necesito poder que mi oído entienda el idioma de Dios para poder yo saber qué me dicen y cómo lo hago. Eso quiere decir que yo tengo que estar sintonizado con el Señor para poder oír y ver lo que Él tiene en su mano que es mío, lo cual yo me doy cuenta que es mío cuando yo puedo conocerme como Él me conoce, y eso no es más que conocer la bendición que Dios tiene en su mano para mí hoy. Cuando yo la pueda oír cuál es y verla, yo la puedo llamar por el nombre a mi vida hoy, porque Jesús abrió el camino para que yo pueda ir hasta ese lugar de mi oportuno socorro, mirar lo que Dios tiene en mi mano y decirle: Padre, gracias, porque lo protegiste para mí hasta este día y colocaste tu Espíritu Santo y tu palabra para expresármelo. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús para que eso yo lo viva hoy. Así de fácil. Lo difícil es ver lo que el Padre tiene en la mano
que es mío. Porque hay que aprender a oír el lenguaje de Dios. Y ese no lo escucha sino el Espíritu Santo, y te lo ministra a través de la palabra o del consejo de la palabra a tu mente y a tu corazón. Y entonces tu mente creativa podrá ver lo que Dios creó para ti para el día de hoy. Así que, mis hermanos, en el próximo clip seguiremos hablando de vivir en promesa o convertir las promesas en una realidad, que es lo que necesitas hoy, la herencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder y la unción del Espíritu Santo, amén y amén.